Buenas tardes a todas y a todos. Abro comillas, donde estábamos vivíamos más de 300 familias, debimos salir desplazadas y las tierras quedaron solas, los cultivos sin recoger y los animales abandonados. Ahora estamos aquí en la ciudad sin saber nada de ellos. Este testimonio, como muchos otros, muestra la realidad del Catatumbo, una realidad de drama, pero también de esperanza. Esta realidad actual es inocultable. La crisis sigue vigente y solo una respuesta estatal de alto nivel y coordinada que corrija las fallas en prevención, protección y atención permitirá lograr una respuesta de fondo para el Catatumbo. Me voy a referir a 5 puntos en la intervención. El primero, sobre la crisis humanitaria actual y que continúa. 10 meses después del inicio de la crisis humanitaria más grande del país en los últimos años, la situación en el Catatumbo es crítica y continúa en desarrollo. El impacto es desproporcionado. La población civil sufre en medio de la confrontación y está sometida al miedo. Los grupos armados no respetan los principios humanitarios. Más de 86,000 personas han sido afectadas por lo menos de manera directa por esta crisis. El 95% de ellas han sido desplazadas o sufren confinamiento. En las zonas rurales de los municipios de Tibú y del Tarra, las comunidades viven sin acceso a salud, educación ni alimentos. El pueblo indígena barí enfrenta un confinamiento prolongado, despojo territorial, presencia de grupos armados en sus resguardos y la expansión de cultivos de uso ilícito. La afectación es profunda, rompe el tejido comunitario, limita la movilidad y amenaza supervivencia cultural y física. La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes se ha recrudecido. En Tibú, Teorama, Convención y el Tarra se reportó el aumento de casos de violencia sexual, trata de personas, explotación y prostitución forzada, en muchos casos silenciados por miedo a represalias. Las cifras así lo confirman. 299 personas declararon hechos de violencia sexual entre enero y septiembre de 2025. Según la Unidad para las Víctimas, se han declarado 36 casos de reclutamiento que involucran a 64 menores de edad, siendo Tibú el municipio con mayor incidencia. A esto se suma el uso de minas antipersonas y drones. 30 incidentes registrados que afectan gravemente a la población civil, principalmente en Tibú con 20 casos, seguido por el Tarra y Acarí. A cierre de septiembre, 8 líderes sociales habían sido asesinados. El contexto de estigmatización es dramático en el territorio. Todos los procesos sociales y políticos e inclusive institucionales son acusados de pertenecer a uno u otro bando. Y el alto gobierno, inclusive el presidente de la República, lo ha reproducido en un consejo de ministros contra el personero de Ocaña. Esa estigmatización es más aguda para la población firmante de paz. Son señalados como miembros o colaboradores del Frente 33 de las disidencias. Durante el 2025, 6 firmantes han sido asesinados, 6 desaparecidos forzadamente, 27 han sufrido confinamiento, 115 restricciones a la movilidad y comunicación, 155 desplazados. Un grupo de personas que incluían firmantes serían reubicados en Puerto Boyacá, de donde prácticamente fueron expulsados por la comunidad y rechazados por las autoridades. Luego fueron reubicados en Honda, donde también enfrentarían resistencias y la reubicación se desarrolló sin planeación suficiente con los municipios receptores. Dada la gravedad y la presencia institucional limitada, la Defensoría del Pueblo, junto con la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de la ONU, conformó una comisión humanitaria. Esta comisión ha permitido el ingreso al territorio, mediar en la liberación de personas secuestradas, facilitar la salida de familias confinadas, coordinar la entrega de ayuda humanitaria, recibir a niños, niñas y adolescentes reclutados. La presencia de la fuerza pública es limitada y los actores ilegales son quienes autorizan en general la movilidad o cualquier acción en la zona. Hoy el Catatumbo es un territorio de guerra abierta en el que predomina el control o disputa territorial entre el ELN y las disidencias de la línea de Calarcá. Estas últimas en proceso de conversaciones con el gobierno. Segundo punto, las alertas tempranas. Como es de conocimiento por la Corte Constitucional, la crisis de enero fue la consumación de la alerta 026 de 2024. Nuestro informe de seguimiento a dicha alerta concluye que la respuesta estatal fue insuficiente, reactiva y desarticulada. De destacar
Positivamente, las extracciones de la fuerza pública en enero que salvaron vidas, el acompañamiento y reubicación, aunque con serios vacíos de población firmante y su acompañamiento institucional, la acción humanitaria y la acción del ICBF. También el de la Agencia de Renovación. Hoy se advierten nuevos escenarios de riesgo, en particular la presión en el sur del Cesar, la entrada por el sur del Cesar, del Clan del Golfo y de los llamados conquistadores de la sierra. La situación en Tibú ha llegado a un punto tan crítico que hoy, un año después de la alerta de inminencia, tuvimos que expedir una nueva alerta de inminencia para el municipio de Tibú. Ante ello recomendamos, primero, abordar seriamente las recomendaciones de las alertas tempranas. Segundo, una coordinación estatal del más alto nivel, reitero, del Gobierno Nacional, que supere la dispersión institucional y articule la acción unificada en el territorio. El tercer punto, los retos en las estrategias de paz. El diálogo con el llamado Estado Mayor de los Bloques y el Frente, al que pertenece el Frente 33, debería generar un desescalamiento del conflicto armado. El grupo, al igual que el ELN, deben comprometerse con el respeto al DIH y avanzar en una transición a la legalidad, mientras el Estado en su conjunto debe estar en capacidad de proteger y garantizar los derechos de las comunidades y de quien dejen las armas. Sin embargo, no son evidentes los avances y los compromisos humanitarios. La participación en infracciones permanentes y la disputa territorial con el ELN parece ir en la vía del escalamiento y no del desescalamiento, y mucho menos del desarme. Cuarto punto, la atención a las víctimas. Aunque reconocemos que ha habido esfuerzos institucionales, la atención a las víctimas es insuficiente y poco articulada. La causa de fondo de esa desarticulación está en el marco del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la Ley de Víctimas, en el que se ha debilitado la atención y la coordinación. Las consecuencias en el terreno son graves. Constatamos dificultades en la toma de declaraciones, demoras en las valoraciones del Registro Único de Víctimas, exclusión de migrantes y entrega tardía de atenciones humanitarias. En educación hay deserción escolar, la respuesta en emergencia por clases virtuales se ha implementado sin conectividad ni acompañamiento pedagógico. En salud, los servicios han sido interrumpidos, los tratamientos suspendidos y las misiones médicas amenazadas o efectivamente atacadas. Además, persisten negaciones de atención por falta de convenios y riesgos en las vías que están minadas. La Defensoría del Pueblo reitera recomendaciones hechas en el pasado. A la Unidad para las Víctimas asumir su rol de coordinadora del SNARIP para garantizar una atención articulada y diferencial. Incluir a la población migrante en el Registro Único de Víctimas con independencia de su estatus migratorio. Fortalecer las rutas de protección y atención a las mujeres que sufren violencias basadas en género con protocolos integrales. Reforzar la educación en emergencia y garantizar la seguridad en entornos escolares. Adelantar labores de desminado humanitario, esto es urgente, bajo la coordinación de la Oficina del Alto Consejero Comisionado para la Paz. Y es imperativo proteger a líderes y lideresas sociales, evitando su estigmatización desde el más alto nivel del Estado. Quinto punto, atención integral y transición hacia soluciones duraderas. La atención de emergencia debe tener un enfoque de soluciones duraderas desde el principio, por lo que es fundamental la respuesta, por ejemplo, en restitución de tierras. El control armado ha generado despojo y abandono, y aunque el gobierno expidió una reglamentación del RUPTA para proteger bienes y tierras en el Catatumbo, no tenemos información sobre su implementación efectiva. Ningún retorno en el Catatumbo ha sido acompañado, bajo criterios de voluntariedad, dignidad y seguridad. Hay un hecho diciente, no existe ningún plan de retorno aprobado por comités territoriales de justicia transicional. Las familias retornan por su cuenta y riesgo. Si bien la Agencia Nacional de Tierras ha adelantado procesos de asignación de predios, estos esfuerzos requieren de articulación y planes de reubicación. Algunas familias no podrán retornar y para ellas es necesario generar procesos rápidos de integración local en los municipios receptores. La sostenibilidad económica de firmantes de paz sigue en riesgo. Más de 300 firmantes han visto afectadas sus iniciativas productivas. En este punto, la Defensoría reconoce los esfuerzos de la ARN por reestructurar proyectos y el trabajo de sus enlaces territoriales que la población valora como una presencia confiable y protectora.
Frente a esto, recomendamos implementar una estrategia de retorno y reubicación con garantías mínimas, enfoque de derechos y en el marco del SNARIP. Ya estoy terminando. Adoptar una ruta de transición y estabilización incorporada en los planes de acción territorial de los municipios y la gobernación. Frente a la población firmante, prevenir su estigmatización, involucrando a las comunidades receptoras, acelerar la ejecución y sostenibilidad de sus proyectos productivos, garantizar asistencia técnica y formación especializada a través del SENA y la Agencia de Desarrollo Rural y acompañar el traslado de la ETSR de Caño Indio a Oripaya y garantizar la seguridad de las personas que permanezcan. La respuesta de emergencia y control territorial debe permitir, en el mediano plazo, avanzar en la implementación del Pacto Catatumbo y garantizarlo en el cambio de gobierno para incorporar los proyectos de los PEDET y de los PENIS. El país no puede resignarse a ver el Catatumbo como un territorio condenado al sufrimiento. Cuando el Estado llega tarde, la violencia ya ha tomado decisiones por él. Debemos actuar, es nuestra obligación. Muchísimas gracias.